Y nuestro cuarto ponente de la mañana, Sindro Lafuente, un histórico del periodismo, histórico en el mejor de los sentidos, un veterano en el mejor de los sentidos, un no nativo, porque cuando Sindro y yo nos conocimos, los dos estábamos en el mundo analógico, pero él fue uno de los grandes pioneros en la transformación digital del periodismo y de los periodistas. Hace 15 años, cuando nacía 20 Minutos, Sindro, tú dirigías elmundo.es. Luego estuvo también en la dirección delpaís.com y daos cuenta el mérito que tiene estar en las primeras posiciones en dos grandes competidores como son El País y El Mundo, en el mundo digital. Promovió y llevó adelante Soitu, una de las experiencias más innovadoras en el mundo digital, en el periodismo digital que ha habido en España desde que existe lo digital. Y ahora está en la Fundación Por Causa, que se basa también un emprendimiento digital que se basa fundamentalmente en información social y en periodismo de datos. Sindro, cuando quieras. Bueno, gracias, Arsenio. Yo tampoco soy de Burgos. Ni trabajo en Google, ni tengo el talento que tiene la gente de Shackleton, ni tengo la difícil misión de defender la marca de Bankia, que es de verdad muy meritorio en esta situación. Solo soy, sin embargo, tengo una cosa, que he estudiado en esta facultad. Era fácil. Bueno, he estudiado no, vine y estas cosas. Ya sabéis, ¿no? Y solo soy periodista, además, ¿no? Solo y sobre todo. Y se han dicho aquí muchas palabras que son fundamentales para nuestro oficio, que lo eran antes y que lo siguen siendo hoy. Y yo, a diferencia de lo que habéis comentado vosotros, creo que en el ámbito del periodismo sí que han cambiado las cosas, y mucho, pero no solo en cuanto al escenario, en cuanto a la tecnología, en cuanto a lo más instrumental que necesitamos para ejercer nuestro oficio. Yo creo que manteniéndose algunas cuestiones fundamentales, que a mí siempre me lo han parecido, sin embargo creo que ejercer hoy el periodismo y ejercerlo bien, es decir, ser buen periodista, no se puede hacer sin tener muy en cuenta cambios muy radicales que se han producido y que sí, claro que tienen que ver con la tecnología, pero sobre todo tienen que ver con el control social de nuestro trabajo que hoy tenemos. Se han dicho algunas cosas que tienen que ver con eso. Se han empleado algunas palabras que son efectivamente las de siempre. Claro que hay que tener talento, claro que hay que tener conocimiento y por eso estáis aquí en esta facultad. Claro que hoy más que nunca tenemos que estar abiertos a la innovación tecnológica, porque sin comprender cómo funciona el nuevo escenario tecnológico es difícil, es casi imposible hacer bien nuestro trabajo. En ese sentido, vosotros tenéis la fortuna de efectivamente haber nacido ya en este entorno, y cosas que a nosotros, Arsenio, por nuestra edad, nos siguen pareciendo sorprendentes, a vosotros os parecen efectivamente algo cotidiano y que en realidad nadie os enseña a manejar, porque estáis tan familiarizados con ese tipo de lenguajes y ese tipo de instrumentos que les sabéis sacar inmediatamente el provecho sin tener que leer las instrucciones. Pero, sin embargo, hay cosas que han cambiado. La profunda desintermediación que se ha producido con la llegada de la red, con la llegada de lo digital, está afectando de una manera demoledora al trabajo de los periodistas. Sí, ya sabéis, y también se ha apuntado aquí, antes para poder, era indisoluble el hermanamiento entre publicidad y periodismo. No había manera de romper ese vínculo, y ese era el secreto del modelo de negocio que nos alimentaba a los periodistas. En el nuevo escenario resulta que algo que unos viven como una tragedia y otros como una fortuna,
la publicidad puede ir por un lado, es más, muchas veces la publicidad se asemeja y se fabrica ya casi como un contenido periodístico, aunque no lo es. Esta barrera, y sobre todo en esta facultad, hay que tenerla muy clara. Y ya el periodismo, la información, la noticia, el reportaje, tiene que encontrar un camino en solitario. Y de ahí vienen las crisis y la tremenda bajada, descenso del el respaldo publicitario que tenían los medios. Porque los medios estaban acostumbrados, y los que trabajábamos en los grandes medios vivíamos en una situación de privilegio, estábamos acostumbrados a ser intermediarios necesarios y casi exclusivos. Vivíamos en el oligopolio de la intermediación. Hoy eso ha estallado. Y aún, y eso es lo más grave, aún hoy hay dinosaurios. Yo hace ya unos años, por cierto, en Burgos, empecé a hablar de los dinosaurios y las ardillas. Esta metáfora ha tenido mucha fortuna porque hay mucha gente que ya ha escrito hasta libros con ella, y desde luego creo que fui yo el primero que la usé en Burgos. Los dinosaurios de los medios, lamentablemente, siguen sin darse cuenta de que el verdadero cambio es este. Y siguen, bueno, pues subidos en la soberbia de antaño, pensando que son el centro del universo, también para el periodismo, y ya no lo son. Los periodistas, y vosotros lo sabéis más que nadie, hemos ido viviendo en estos 15 años, retomando lo que nos ha traído aquí, muchas revoluciones. Es verdad que la palabra que define todo es el vértigo, lo decía Javier antes. Incluso él, que está en esa gran compañía, se da cuenta de que todo el mundo hay pequeños inventos que pueden en unos meses o en unos años dejar a esa gran compañía atrás. Y vivir con ese vértigo pues es tremendamente estresante, pero al mismo tiempo tremendamente excitante. Yo también desde el principio he sido un optimista y he pensado que estábamos en un momento de oportunidad, en un momento en el que toda esta crisis permanente nos va dando nuevas oportunidades. ¿Para qué? Nos va dando nuevas oportunidades a los profesionales, pero sobre todo a las personas, a la gente, a los ciudadanos. Nosotros somos profesionales, pero al mismo tiempo formamos parte de esa gente, de esa ciudadanía que está cada vez más empoderada por la tecnología. Claro que hoy, cuando llega un directivo de una gran compañía y te pregunta, oye, tú que sabes mucho de redes sociales, ¿qué tengo que hacer para no tener crisis? No engañar a tus clientes. Eso lo primero. Porque si yo tengo que defenderte de la mentira, del engaño, de la ilegalidad, va a ser imposible. Y es verdad que antes, tú hablabas de las cañerías, es verdad que antes las grandes compañías tenían muchas más posibilidades de que sus pequeñas o grandes mentiras pasasen desapercibidas. Eso es cierto. El control que ejercía la sociedad sobre la veracidad de políticos, empresarios, millonarios, restaurantes, hoteles, necesitaba la intermediación de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación pues son influenciables. Y sobre todo en determinados medios que no tienen una cuenta de resultados especialmente saneada, pues son más influenciables. Eso no quiere decir que estuviésemos sometidos a un régimen de la mentira. Olvidémonos del pasado y vivamos en el presente, que es en el que afortunadamente nos toca desempeñar nuestro trabajo. Y hablando de periodismo, el periodismo tiene que ser un periodismo comprometido con la verdad. Ya sabemos que no hay una verdad absoluta ni una objetividad absoluta. Cada uno miramos las cosas desde nuestra propia experiencia, desde nuestra ideología y desde nuestros sentimientos, pero el periodista tiene que trabajar, tiene que pelear por intentar encontrar su verdad y contarla de una manera lo más neutral posible a sus lectores o lo que sean, porque hoy ya sabéis que no se puede hablar de lectores. Bueno, yo creo que tenemos un compromiso, tenemos que reivindicar en ese sentido un compromiso extremadamente delicado que tiene nuestro trabajo y me gusta siempre que vengo a la facultad intentar recordároslo. Es verdad que hoy hay un mare magnum, todo tiende a juntarse, se tiende a hablar de comunicación como si la comunicación fuese periodismo y no lo es en absoluto. Estamos hablando de cosas que son absolutamente diferentes y espero que
claro que sí, en esta facultad os lo estén explicando, ¿no? Entonces, dentro de este gran mundo en el que antes todo estaba bastante aparentemente separado, hoy vivimos en una tremenda mezcolanza, porque los medios están intentando sobrevivir. También las centrales de medios están intentando sobrevivir, también las agencias de publicidad están intentando encontrar su sitio en un nuevo ecosistema en el que las cosas no están tan claras, y de ahí que se intente bueno, pues, ir a evolucionar cosas que antes eran definitivas. Se hablaba de una información, de una publicidad, o en medio lo más calamitoso de un publireportaje. Esto que a los periodistas siempre nos hemos resistido. Y hoy esas fronteras son muy difíciles de definir. Pero eso en realidad ni siquiera es lo más importante. O sea, lo más importante es saber que nuestro trabajo hoy, pues empujado por todas estas novedades que ha habido en estos 15 años, ya no lo podemos hacer solos. Estamos en la conversación permanente con nuestras audiencias. ¿Eso quiere decir que tenemos que hacer lo que la gente nos dice? ¿Pensamos que eso es lo que la gente espera? No. Quiero decir, en este momento en Internet empieza a haber sitios, y lo sabéis, que pueden funcionar como funciona la televisión convencional, fiándose solo de lo que te da audiencia y generando mucho tráfico, porque, bueno, si a la gente le gusta ver gatitos haciendo piruetas, pues yo me dedico a hacer vídeos de gatitos haciendo piruetas, y de pronto tengo muchos millones de seguidores. Claro, yo creo que cuando hablamos de periodismo, que también podemos ser periodistas haciendo eso, no hablamos de eso, aunque a lo mejor, y hay fórmulas, BuzzFeed es una de ellas en Estados Unidos, que empezó haciendo gatitos y ahora manda enviados especiales a Ucrania, a Israel, y en cualquier momento pues le darán un Pulitzer si no se lo han dado ya. Quiero decir que hay maneras diferentes de entrar a sostener el oficio, pero lo que tenemos hoy es la fortuna de disponer de un montón de herramientas que nos ayudan a hacer mejor nuestro trabajo. Y esas herramientas han ido naciendo, y esto es muy importante, se ha dicho antes, no han ido naciendo, por primera vez yo creo que en la historia, no han ido naciendo de la capacidad financiera, al menos en el mundo de la comunicación, han ido naciendo del talento de personas individuales. Google no nace de una gran empresa, nace del talento de un puñado de personas, como ocurrió con Twitter, como ocurrió con Facebook, como está ocurriendo con todos los grandes inventos. Cuando hace 2 años y medio o así Google compra Waze a unos tipos israelitas que habían creado esta herramienta, yo me acuerdo que escribí algo sobre eso y me preguntaban, pero ¿por qué te parece que le puede interesar a Google Waze si Google ya tiene mapas, tiene GPS, tiene tal? Digo, pero no os dais cuenta, es la capa social lo que está comprando, no está comprando nada más. Lo otro, claro que lo tiene. Claro, ¿qué ocurre? Que ahora os metéis en Google Maps y veis que os dicen dónde están los atascos, dónde están... Y dices, joder, estos de Google, ¿qué pasa? ¿Que tienen un tipo en cada esquina que les dice dónde? Claro que tienen un tipo en cada esquina. Y, por cierto, no le pagan €1, ni $1. Quiero decir, hoy cualquier cosa que hagamos no la podemos hacer sin tener en cuenta ese tipo de asuntos. La capa social, el tiempo real, el geoposicionamiento, pero también en el periodismo. Es decir, hoy, cuando tú estás hablando de una noticia de última hora, si estás bien preparado, puedes tener inmediatamente un montón de herramientas que te ayudan a ser más rápido, a ser más riguroso, a ser diferente y a ser más útil al que está demandando esa información. Entonces sí, podemos empeñarnos en hacer las cosas como se han hecho siempre, pensando que somos muy listos, que vamos a tener mucha capacidad de diferenciarnos y despreciar todo esto que está ocurriendo. Pero yo creo que es una pérdida de oportunidad enorme. En el año 94, yo trabajaba en El País y tenía un amigo, Javier Romero, es un diseñador español que lleva muchos años trabajando en Estados Unidos, allí sigue, y este hombre le habíamos encargado diseñar unas portadas. El caso es que vino a Madrid y yo tenía una cierta relación con él y me vino contando, he descubierto algo que va a cambiar el futuro del periodismo. He descubierto Internet, era el año 93, 94. Entonces se fue a comer con
varios directivos del periódico, entre ellos Juan Luis Cebrián, y después de la comida quedamos para tomar algo y le pregunté, ¿qué tal, Javier? ¿Les has contado? Porque él venía absolutamente obnubilado por lo que estaba pasando en Estados Unidos. ¿Les has contado? Y dice, sí, se lo he contado. ¿Y qué ha pasado? Se han reído de mí. Bueno, pues esto es lo que nos ha pasado a la industria de los medios durante estos años. Esto lo cuento para que sepáis que el periodista tiene que ser curioso y no puede despreciar nunca ninguna novedad. Este periodista que cuando le cuentas algo te dice, eso yo ya, esa noticia ya la dimos. No, pero eso no sé, a mí no me sirve. Entonces, los periodistas se rieron en el arranque de Internet, de la importancia de Internet, pero no cualquier periodista, los supuestamente más inteligentes. Cuando nacieron los blogs, también los periodistas se rieron. Cuando Google compró Blogger y de pronto Blogger se convirtió en algo muchísimo más poderoso y puso en manos de cualquiera la capacidad de publicar, de poner unas fotos, de poner unas etiquetas, porque Blogger era una herramienta al principio muy poco sofisticada, pero enseguida empezaron a... Pasó como con Twitter. Twitter cuando nació pues era algo extraño. Yo cuando me metí por primera vez en Twitter era algo que parecía que no servía para nada y fue la comunidad la que ayudó a convertirlo en algo tremendamente poderoso. Bueno, pues en estos 15 años se han ido sucediendo, como pasó con YouTube, se han ido sucediendo ese tipo de cuestiones y los periodistas y los grandes medios siempre hemos ido a rastras de todos esos asuntos. Cuando en el año 2010 o 2011, en una conferencia, yo dije que trabajaba de nuevo, por cierto, en El País, he ido y he venido, en un caso singular, dije en una conferencia que si tenía que contratar a 10 periodistas y tenía 10 periodistas ahí, a igualdad de talento, 10 ahí que tenían perfil en redes sociales y seguidores, y 10 ahí que no estaban en redes sociales y no tenían seguidores, yo siempre contrataría a los de ahí. Bueno, pues en la redacción del País no entendieron nada y llegaron a hacer hasta una nota quejándose de que yo públicamente dijese esas cosas. O sea, daros cuenta, y estamos hablando del año 2010, daros cuenta cómo los periodistas más instalados, los periodistas más acomodados, de ahí el estado permanente de rebeldía que tiene que tener, entiendo que cualquier profesional, pero sobre todo un periodista, y digo de rebeldía hacia sus jefes, de rebeldía hacia sus fuentes, de rebeldía hacia los poderosos, de rebeldía hacia los banqueros también, claro que sí, de rebeldía hacia todo lo que está ocurriendo, porque si dejas de tener ese espíritu de rebeldía, pierdes absolutamente el sentido de tu trabajo. Y ese espíritu de rebeldía también te tiene que servir para ir asumiendo las novedades tecnológicas, no cualquiera. Ahora está ocurriendo algo que desde mi punto de vista vuelve a ser un salto importante, que a lo mejor no lo patrocina Periscope, lo asume otra marca, porque siempre antes de Google hubo otro buscador, siempre antes de YouTube hubo otro sitio de vídeos, siempre antes de Facebook había otra red social. Y curiosamente, por algún motivo, esa red social innovadora no triunfó y de pronto Facebook sí triunfó. O sea, esto es otra fotografía que se va repitiendo, se va repitiendo permanentemente. Y tenemos casos de cómo empresas tremendamente exitosas como Flickr, de pronto se van diluyendo en muy poco tiempo. De pronto llega Instagram y dices, bueno, y esto, si antes estábamos pensando que esto era insustituible, y efectivamente, lo ha dicho Arsenio, hoy, ayer, hace una semana, ha nacido, no sé dónde, una herramienta que conmocionará en un año o dos nuestro trabajo, nuestro futuro, la manera de relacionarnos, no lo sabemos todavía, pero sucederá y tenemos que estar absolutamente abiertos a enterarnos. Citaba lo de Periscope porque llevamos 2 o 3 años pensando en el streaming, pensando en que ya el flujo de tiempo real, que a mí me ha obsesionado desde hace mucho tiempo, ya te pide la imagen en tiempo real. Pero la imagen en tiempo real sin tener que subirla a un satélite, sin tener que usar una cámara profesional, sino que lo pueda hacer cualquiera. Y Periscope es la primera herramienta que aúna determinadas cosas, que aúna la sencillez absoluta tecnológica para manejarla, que permite chatear sobre la pantalla. Daros cuenta que esto de chatear sobre la pantalla no es ninguna tontería. Cuando en España se instaló la televisión digital terrestre,
a los que les adjudicaban los canales, una de las cosas que ellos pensaban que iban a poder hacer es que iban a controlar la conversación en torno a lo que se estaba viendo en la televisión. Y resulta que porque esa tecnología en principio lo permite, pero lo que estamos viendo es que eso no sucede. La gente, nosotros vemos la tele y estamos con el iPhone y con el iPad chateando con otros en Twitter o donde sea sobre lo que estamos viendo. ¿Eso qué quiere decir? Que el que saca el rédito de lo que está emitiendo, de alguna manera, el que se lleva la atención y la influencia, hemos hablado también de eso, es una plataforma que no tiene nada que ver con el que está emitiendo ese partido de fútbol, esa película o ese suceso. Y sin embargo, esto de Periscope de pronto meten esa interactividad dentro de la pantalla, en una pantalla, en un sistema que se maneja desde un sencillo teléfono móvil. Pues a mí me da la sensación de que estamos ante un nuevo hito. Y estoy hablando de una herramienta que ha nacido hace un mes. O sea, que de nuevo había varias que hacían lo mismo y ha llegado Twitter ante la amenaza que suponían esos nuevos actores y ha comprado una pequeña empresa que ni siquiera había terminado de diseñar su producto, ha acelerado su salida al mercado para cargarse a los posibles competidores y la ha posicionado. Claro, ¿qué ocurre? Que posicionándola en el centro del universo social de Twitter, esa nueva herramienta tiene muchas más posibilidades de crecer con rapidez que otra que sea ajena a esa red social. Bueno, a mí obviamente todo esto me interesa, me apasiona, pero de verdad lo que más me interesa es el periodismo ejercido con rigor y que los periodistas seamos tremendamente críticos y tremendamente críticos también con nuestros compañeros de profesión. Tenemos que ser unos incrédulos permanentes y no dejarnos conquistar por las estrellas que aparentemente están dominando hoy el universo periodístico. Pensar que lo podemos hacer mejor. Porque se puede hacer mejor. Os aseguro que el nivel del periodismo en España es, en este momento, bastante mejorable. Unos le echan la culpa a la crisis económica, a la crisis del modelo, a la crisis del papel, a la falta de financiación. Bueno, es mejor fracasar en los intentos haciéndolo bien que fracasar en los intentos manipulando y mintiendo. Y hoy, desgraciadamente, los medios periodísticos en España están efectivamente en una situación de dependencia económica tan grande que en realidad tenemos que buscar información relevante permanentemente en otros sitios. Todo el rato estamos con la sospecha de que la selección de información que se hace, que los criterios que se emplean no son realmente criterios profesionales. Claro, y ya termino. Hoy no podemos olvidar en ningún momento, y en muchas esferas de lo que antes solo hacíamos los periodistas, en muchas esferas que pertenecían antes solo a profesionales del periodismo, hoy el criterio social es dominante. También creo que se ha dicho antes. Efectivamente, entiendo que cualquiera de vosotros cuando va de viaje y va a mirar un hotel, pues se mete en TripAdvisor y claro que se fía de lo que opina la gente. Contrariamente a lo que muchos decían, no, eso no va a tener valor porque puede ser manipulado. Pues yo no lo sé. Seguramente puede ser manipulado. Seguramente alguna gente se mete ahí a manipularlo. Pero lo que sí sé es que los críticos de restaurantes, los críticos de hoteles, los críticos de cine, los críticos en general están hoy realmente absolutamente ocultos, porque nosotros nos fiamos de gente como nosotros. Nos tendemos a fiar de gente que va a los sitios que nosotros buscamos, que van en las condiciones en las que nosotros vamos. Y todo el rato, en todas las herramientas, veis que hay esa capa social. Y por lo tanto, el periodismo, que tiene que marcar criterios, yo no creo, y lo remarco de nuevo, que haya que hacer periodismo al servicio 100% de lo que más vende y de lo que más se ve, pero tiene que marcarlos con honradez, tiene que encontrar una comunicación honesta con sus audiencias. Y las audiencias son obviamente muy diferentes. Me diréis que los periódicos pueden ser de sesgo ideológico diferente. Claro que sí, la historia del periodismo está construida así. Lo que no se puede es engañar. Cada medio tiene unos principios editoriales. Y esos principios editoriales deben ser sagrados, no los debemos traicionar.
y no podemos estar vendiendo información por lo que es manipulación, por lo que es opinión o por lo que son campañas de ocultación de la verdad o de promoción comercial. Yo creo que en ese sentido, en este momento, el periodismo tiene un reto enorme. ¿Por qué? Porque tenemos las mejores herramientas para ejercerlo, pero tenemos muchos problemas para poder, entre comillas, vivir de él. Pero, desde luego, vosotros tenéis la suerte de que esas herramientas son accesibles para vosotros. O sea, la tecnología que usa un gran medio hoy es muy parecida a la que podéis usar de manera gratuita vosotros. Y lo estamos viendo como de ese fenómeno de desintermediación, y ya termino, está dando paso a un nuevo fenómeno de intermediación. O sea, pasamos de la intermediación oligopólica a la intermediación absolutamente horizontal. Y vemos cómo el intermediario que te puede ayudar a elegir un ordenador o a elegir un hotel puede ser, o elegir una ropa para vestirte, puede ser, como está ocurriendo en determinados sectores de edad muy cercanos a la vuestra, pues los youtubers de moda que tienen 14, 15, 16 años y que son seguidos o seguidas de manera masiva por adolescentes de su misma edad. Y las grandes empresas de moda están trasladando, y en el mercado de la publicidad imagino que os lo pedirán, ¿dónde están nuestras compradoras, nuestros compradores? ¿Dónde miran la ropa que van a ponerse, la ropa que van a comprar? Y ya no la miran en las revistas de moda, si algún día lo hicieron, ni siquiera lo miran en la televisión. Los que más influyen en las modas lo miran ahí y de manera masiva, y empieza a haber prescriptores en todo el universo de las redes sociales y en todo el universo temático de asuntos de nicho, y son gente que ni es periodista ni, por cierto, lo ha querido ser. A lo mejor lo acaban siendo, y tenéis que fijaros mucho en eso, porque ahí hay muchas oportunidades de ejercitar el talento, de aprender a comunicar y de convertir esos aprendizajes en un modelo profesional de vida y de negocio. Yo creo que hay una enorme cantidad de oportunidades, y tenéis que cultivar todo eso y no obsesionaros con los grandes medios, no obsesionaros con los dinosaurios, porque en vuestro nuevo ecosistema laboral y personal lo que van a triunfar son las ardillas. Eso está seguro, y los dinosaurios, por mucho que quieran cambiar, van a extinguirse. Muchas gracias.